¿Alguna vez has pensado tomar una decisión en tu vida? O tal vez has planeado en algún momento, tal vez ahora, al iniciar el año, de trazarte metas para poder lograrlas? ¿Con cuánta frecuencia, cuando esto ocurre, suele pasar que las cosas pasan, el tiempo pasa? O tal vez cuando vemos a un joven que piensa acerca de su futuro, piensa acerca de su vida, qué hacer para cuando venga el tiempo y avance la escuela y tenga que pensar en el mejor tiempo para trabajar, y a veces los sueños terminan truncados. Cuando pienso en el ser humano, podría pensar que el ser humano es alguien de sueño. Soñamos. Y soñamos con mañana, soñamos con el próximo año. Nos establecemos metas, queremos llegar. Pero yo he conocido personas que han tenido sueños también en la vida y los sueños han quedado truncados, han quedado allí en el camino. La pregunta en este momento sería, ¿cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder tener la vida que uno desea? ¿Cómo es que el ser humano puede encontrar la felicidad? ¿Cómo es que nosotros, cuando el tiempo pasa y nos establecemos metas, vemos hacia adelante, cómo es que podemos lograr eso que tanto anhelamos? Tal vez cuando pensamos en el matrimonio, y tal vez pensamos que cuando nos casemos, pensamos en esa princesa o en ese príncipe, y cuando la persona se casa, entonces se encuentra que la vida no era lo que creía que podía ser. En este momento quisiera presentarte una historia. En la Biblia está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 2. Esa historia narra precisamente el momento cuando Jesús, junto con su madre y sus discípulos, habían sido invitados a participar de un evento especial. Es más, entre la tradición judía, cuando había una boda, este era un momento grande, era un momento de fiesta, era un momento pleno. La gente se congregaba, los invitados llegaban, participaban juntos acompañando a los novios. Y siempre el mejor momento era cuando se reunían, compartían. Pero la historia en este momento narra de la siguiente manera. Estoy leyendo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra, que al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados, dice el verso 2, también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y el verso 3 dice que en medio de la boda, cuando estaba a lo mejor del momento, cuando la gente estaba disfrutando del momento, el verso 3 dice que faltó el vino. Y entonces, en ese momento que el vino falta, ese era un problema serio. El versículo 3 dice que entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y cuando leemos el verso 4, dice que ahora Jesús, la respuesta de él fue, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? La respuesta de Jesús aparentemente parece ser una respuesta como que no me molestes, no tiene que ver conmigo, no es mi problema. Y cuando llama mujer a su madre no es un símbolo de irrespeto, sino que más bien culturalmente era la forma en que se trataba a la madre en ese momento. Pero cuando seguimos leyendo la historia, dice el versículo 5, que su madre ahora dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y cuando seguimos leyendo la historia, dice el verso 6, que habían allí 6 tinajas de piedra para el agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y ahora Jesús, cuando se da cuenta que está esa situación de esa manera, están los cántaros de piedra, ahora no hay vino. Nadie se imagina lo que está pasando, solamente un grupo pequeño de personas. Ahora Jesús, en medio de ese problema, dijo, llenad de agua estas tinajas, y dice que aquellos que habían escuchado lo que María había dicho en cuanto a Jesús, haced todo lo que Él os diga,
Dice que las llenaron no a la mitad, las llenaron hasta arriba. Y entonces ahora les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces llamó al esposo y ahora le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es importante notar que en este momento, cuando había un problema, cuando Jesús estaba presente, cuando se había acabado el vino, cuando las personas habían hecho planes pensando que todo iba a salir de la mejor manera, cuando todos pensaron que todo estaba resuelto hasta el final del evento, cuando terminara la boda, surgió un problema que nadie esperaba. Pero lo interesante en la historia es que Jesús estaba presente en este momento. Y aunque los discípulos también estaban allí, Jesús todavía no había dado inicio a su ministerio. Él ya había llamado a algunos que estarían con él participando en su corto ministerio, pero Jesús todavía no se había manifestado, Jesús no había salido al público, Jesús no había hecho todavía o empezado la obra que él había venido a hacer entre nosotros. Sin embargo, es bueno notar, querido amigo, que cuando hay un momento de necesidad, cuando las cosas parecen difíciles, cuando parece que ya no hay solución, cuando el vino se ha acabado y cuando Jesús está presente en ese lugar, es el mejor momento, porque si Jesús está presente, entonces nada puede faltar. ¿Alguna vez has hecho planes en tu vida y tal vez se ha acabado el vino? ¿Alguna vez has tratado de llegar en tu vida a algún propósito y te has quedado en el camino? Tal vez hay alguna persona que me está viendo en este momento que inició la vida cristiana. Ahora, al iniciar este nuevo año, te has planteado nuevos retos. Has pensado que vas a hacer lo mejor de ti. Has pensado que vas a tener lo mejor de ti. Has pensado que darás lo mejor para tu familia. Has pensado que darás lo mejor en tu trabajo. Has pensado que tendrás una mejor vida de relación con Dios. O tal vez te has hecho el propósito de buscarle. ¿Por qué no decirlo? Tal vez en algún momento Él te ha llamado y no lo has hecho y no has venido a Él, no te has acercado y has pensado en algún momento en acercarte. Pero ¿cuántas veces las cosas quedan tiradas en el camino? En esta historia que acabamos de leer en el Evangelio según San Juan, por lo menos hay 3 lecciones que nosotros pudiéramos extraer de lo que nosotros hemos leído en este momento. Y la primera lección que nosotros pudiéramos tener es precisamente que la fe es poderosa. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de lo que Él está dispuesto a hacer en nosotros, dice que María en ese momento, cuando se acercó, mostró la importancia de acudir a Jesús en medio de nuestras necesidades. Y la palabra es clara también cuando habla de nuestras necesidades. Por lo menos el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir la misericordia y encontrar el oportuno socorro, lo que nosotros necesitamos. También dice el libro de Salmos, el capítulo 73, el verso 28, dice que para mí el bien es estar cerca de Dios. El hecho
de que el Señor es soberano. Él es refugio para mí, decía el salmista. ¿En algún momento sientes necesidad en tu vida? ¿Será que hoy día estás sintiendo que el vino se está acabando en tu vida? ¿Crees que has estado en el mejor momento y de repente has llegado bajo? ¿Será que sientes que estás en el fango? ¿Será que sientes que los propósitos no se han cumplido en tu vida? La historia nos enseña que en medio de nuestras necesidades podemos acudir a Jesús. La segunda experiencia linda que podemos extraer en esta historia es que en Cristo Jesús hay abundancia. Aunque el vino había escaseado, en Cristo Jesús hay abundancia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y entonces vas a encontrar el oportuno socorro en medio de la necesidad. Y Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 19 dice, además, a quien Dios concede abundancia y riqueza, también concede comer de ellas, así como tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y la tercera lección que podemos extraer también de esta historia que leímos es conocer la importancia del tiempo de Dios. Algunos versículos que tú y yo conocemos o que hemos escuchado en algún momento, por ejemplo, el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 7, cuando tú lees un poquito más atrás todavía dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidan y les será dado, encontrarán, llamen, toquen la puerta y la puerta será abierta. Es que cuando es el tiempo de Dios, podemos saber que cuando es su tiempo, cuando Él escucha, cuando vamos y acudimos a Él escucha en medio de la necesidad. Cuando el vino se ha terminado en tu vida, cuando no piensas que no hay una solución, cuando tu matrimonio se está derrumbando, cuando tus hijos están lejos de casa, o cuando tal vez simplemente tu vida espiritual es una vida que va en decadencia, es el momento para saber que los tiempos y los planes de Dios son perfectos. También dice el libro de Isaías, el capítulo 65, el verso 24, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Esa es la respuesta de Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y van a encontrar el oportuno socorro. Acércate a Dios. Y finalmente, Salmos 118, 21, me encanta este versículo. Y dice, te daré gracias porque me respondiste. Te daré gracias porque eres mi salvación. En Jesús encuentras todo. Aun cuando piensas que no hay solución, puede haber un milagro en medio de la necesidad. ¿Cuál es el milagro que necesitas en tu vida? ¿Qué es lo que tanto has soñado y no has podido hacer? ¿Has pensado tal vez en tu familia y ves que se destruye? ¿O miras a tus hijos lejos de casa, lejos de ti? ¿O simplemente la vida espiritual no es lo que tú quisieras que fuera y crees que has llegado demasiado bajo? La buena noticia es que aun cuando la situación es difícil, aun cuando hay crisis en la vida, aun cuando hay dificultades, aun cuando hay temor, aun cuando hay fracaso, la buena noticia es que si tú invitas a Jesús para que Él participe de tu llanto, para que Él participe de tu gozo,
para que Él esté ahí cuando tú rías, que Él esté ahí cuando tú sufres, que Él esté ahí cuando tú lloras. Si tú invitas a Jesús, entonces Él podrá convertir el agua en vino. Jesús está allí para ti. Él quiere hacerlo en tu vida. Es imposible pensar que el ser humano puede lograr las cosas por sí solo. Es imposible pensar que el ser humano puede ser feliz. Aún creyendo, es imposible. Pensando, es imposible. Queriendo, es imposible. Pero Jesús ha dicho: acercaos confiadamente entonces. Él invita a venir. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, y entonces podréis encontrar que Él es el único que puede convertir en tu vida el agua en vino. Oro en este momento para que ese milagro pueda ser hecho en ti. Solamente asegúrate de invitar a Jesús y Él convertirá el agua en vino en tu vida. Que Dios te bendiga.